febrero del 2014, miembros del Campamento Dignidad acceden al plató de un informativo para reclamar al anterior Gobierno, ausente en esta Cámara, el pago de la renta básica. Ese era su objetivo, que las personas cobraran la renta básica. Miren ustedes, ante esto, este grupo parlamentario al que represento insiste. No hay ningún motivo que pueda justificar el asalto a un medio de comunicación cuando ejerce las funciones que tiene encomendada en el artículo 20 de la Constitución española, y son el principio de libertad de expresión y la difusión libre de la información. Este es un servicio público, señorías, un servicio público para los extremeños y extremeñas. Y cualquier protesta, por muy justa que se considere por parte de sus protagonistas, debe respetar las normas básicas del juego democrático, seguir las reglas o los cauces legalmente establecidos. Es un error grave atentar contra el derecho de la información e impedir el funcionamiento de un servicio público al que accede toda la población extremeña. Los socialistas, señorías, hemos aprobado reiteradamente las reivindicaciones que el Campamento Dignidad ha venido realizando. Siempre hemos estado al lado de la reivindicación de los derechos sociales, siempre hemos estado al lado de la pelea de los derechos sociales, siempre, señorías, en la lucha por la igualdad de oportunidades. Ustedes lo saben. Sin embargo, no, y además podría decirle, algunas de esas reivindicaciones que ustedes hacen coinciden con planteamientos que defendemos desde hace muchísimo tiempo, muchísimo, señorías. No podemos respaldar este tipo de propuestas, sin embargo, cuando vulneran derechos.